Bien, buenos días, hermanos, hermanas. Vamos a guardar silencio ya para poder comenzar el mensaje de hoy. Como cada domingo, queremos siempre saludar a quienes nos ven a través de nuestra página en internet en www.Iglesia Cristiana La Serena. Y la verdad que para nosotros es un privilegio y una bendición el recibir también información de que estamos siendo vistos en varias partes y que estamos siendo de bendición para aquellas personas que nos ven. Quiero saludar en especial en Buenos Aires a mi hermana Alejandra Stay, algunos de ustedes la conocen. Bueno, ella está dando la dura batalla de la fe allá en Buenos Aires también, así que ella nos ve todos los domingos y le animamos a continuar en esa lucha, en esa batalla. Así también hay hermanos en Copiapó, en Arica, y en fin, damos gracias a Dios por este instrumento que puede ser tan mal usado, pero a la vez tan bien utilizado como tratamos de hacerlo nosotros. El día de hoy, hermanos, vamos a hacer un alto en nuestro estudio relacionado con el conocimiento de Dios y examinando nuestra fe, que está inserto dentro del mismo estudio. Y por supuesto, obviamente la fecha obliga a poder hablar o enseñar algo acerca de lo que es el tiempo de la Navidad. Ciertamente Dios puso en mi corazón esto porque al examinar muchos de los mensajes, de los sermones, de las enseñanzas que aparecen sobre todo en la internet, uno puede darse cuenta de que sí, hay mucha información, mucha de esa información es cierta, ¿no es cierto? Y también mucha de esa información no lo es, o inexacta por lo menos. El tema entonces es que una de las cosas que tocó mi corazón es el hecho de encontrar enseñanzas, muchas de ellas cargadas de mucha agresividad y descalificación al punto de declarar no cristianos a aquellos que celebran este tiempo de Navidad. Y a raíz de eso es justamente que he querido traer luz a mi congregación. Por supuesto que no puedo ir a otro lado y cada cual tendrá que asumir lo que enseña. Pero haciéndonos la pregunta que puede resultar muy sencilla, pero compleja a la vez, que es, ¿debemos los cristianos o podemos los cristianos celebrar Navidad? Y hay varios argumentos al respecto, a favor y en contra. Y créanme que con esto no estoy abriendo, por así decir, la puerta a que nosotros flexibilicemos la palabra de Dios, ni por el contrario. Ustedes conocen bien que siempre hemos sido apegados a la Escritura y quiera Dios que sea así hasta el último día, que me dé la bendición de predicar. Pero también es cierto que la Escritura nos enseña principios que son fundamentales a la hora, ¿no es cierto?, de hacer juicios al respecto. Existen muchas razones, y yo no voy a profundizar en el tema de Semirami, de Tamuz y el 25 de diciembre y una serie de cosas que son reales, pero que quiero ponerlos bajo el prisma de la Escritura, Y lo primero que quiero decir es que en Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1 y luego versículo 14, Evangelio de Juan capítulo 1:1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Tenemos claridad, ¿no es cierto?, que cuando estamos hablando del Verbo, estamos hablando del Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, y está nombrando lo que desde el principio, es decir, su preexistencia eterna, todo aquello que en definitiva significa la existencia eterna de Jesús, ¿no es cierto?, desde antes de su encarnación. Pero después vamos al versículo 14 y dice: y aquel Verbo, vale decir Jesús, la segunda persona de la Trinidad, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿No es eso la Navidad? ¿No es la celebración de la encarnación de Jesús, de la segunda persona de la Trinidad? ¿No es el comienzo acaso
del maravilloso plan de redención que Dios mismo planificó en la eternidad pasada para rescatar al hombre del pecado, de la condición maldita del pecado. Entonces estamos hablando de una situación que está en la Escritura, la encarnación de Jesús. Ahora, Lucas capítulo 2. Tranquilo, todos los que están pensando, bueno, para la fecha, tranquilo. Ya, no tire piedras todavía, que bastante hemos recibido ya. Siempre hay espacio para un peñascazo más. Lucas capítulo 2, versículo 1 al 20, bueno, nos relata todo el proceso, ¿no es cierto?, de esta encarnación. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos a ser empadronados cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había para ellos lugar en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre el rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas en su corazón, meditándolas. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Ahí, por supuesto, una lectura muy rápida de un pasaje históricamente importantísimo y fundamental y vital para lo que es el plan de salvación que el mismo Señor Jesucristo en la eternidad pasada ya había establecido. Entonces estamos hablando de que el nacimiento de Jesús fue un hecho que llenó de gozo a estos pastores, es un hecho que ellos divulgaron, es un hecho del cual también se hicieron parte en el sentido de escuchar, ¿no es cierto?, a los ángeles en primer lugar y después de ir y verificar, por así decir, lo que estaban los ángeles habiéndoles anunciado. Entonces eso es, en definitiva, la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios, el comienzo terrenal de la vida de Jesús, para terminar en una cruz, ¿no es cierto?, para el pago de nuestros pecados y así promulgar la salvación del ser humano. Ahora bien, por supuesto que esto no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos hoy en día. La fiebre comercial, yo me dediqué durante algunos días a escuchar lo más que pude, ¿no es cierto?, situaciones relacionadas con la Navidad y obviamente en ninguna de ellas se nombra y se enseña nada de Jesús. Nada de Jesús. Razón por la cual más me impulsa a hacer lo que estamos haciendo. A hacer que los niños tengan un tiempo donde representen cosas de la Navidad o cosas de la Biblia. A tener un servicio el día 24 de diciembre. Porque los cristianos, muchos de ellos, en una situación que yo respeto pero no comparto, se restan de esto en vez de retomar o tomar el sentido que tiene la Navidad, mucho más allá de la fecha, que es un 25 de diciembre, en un calendario que ni siquiera nos pertenece a nosotros, es un calendario que tiene
todos los días de la semana están dedicados a dioses paganos. Por lo tanto, si tú celebras tu cumpleaños el día lunes, la diosa Luna, el día martes, el dios Marte. Entonces, si vamos a empezar con eso, vamos a tener que eliminar muchas cosas de nuestra realidad social, lo cual no significa que todas están buenas, pero tampoco pueden resultar como piedra de tropiezo para hacer algo que el Señor nos manda en todo tiempo, a predicar el Evangelio, y más aún cuando hay una posibilidad, ¿no es cierto?, tan cierta como lo es la celebración de la Navidad. ¿Cuáles son los argumentos que se esgrimen para no celebrar la Navidad? El primero de ellos tiene que ver con la fecha. Y lo primero que tenemos que decir es que la Biblia no entrega fechas. Por lo tanto, todas las especulaciones que se puedan esgrimir respecto a la fecha son eso, especulaciones, algunas más cercanas que otras. Y créanme que la más cercana ni siquiera se enseña, porque la más cercana tiene que ver con la fiesta de Sukkot o de los tabernáculos, que es más o menos la fecha, y hay unos cálculos que se pueden sacar en relación, ¿no es cierto?, a los 6 meses de Elizabeth, prima de María, cuando ésta la va a visitar, ¿no es cierto? Y hay una serie de argumentos, ¿no es cierto?, con los cuales podríamos nosotros tener una cercanía a que efectivamente Jesús nació entre septiembre y octubre. ¿Ya? Pero es eso, una cercanía. Nadie puede decir con certeza, porque la Biblia no dice la fecha. No dice la fecha. Segundo, uno de los argumentos más usados y el menos importante, pero el más usado, créanme ustedes, es el hecho de que no podía ser en diciembre porque en esa época hace frío en Jerusalén. Recuerden ustedes que Belén está a 10 kilómetros de Jerusalén, está al lado, y que los pastores no podían estar a la intemperie en esa fecha. Eso es por lo menos lo que más se encuentra. La realidad no es esa. La realidad es que justamente el invierno es la mejor fecha para que las ovejas y los animales pasten en el campo o en el valle de los pastores en Belén. Nosotros tuvimos la bendición de estar ahí en el valle de los pastores. Es una cosa muy grande para lo que es Belén. Belén es una comarca muy pequeñita hasta el día de hoy, por supuesto mucho más pequeña en la época de Jesús, y el Valle de los Pastores es una cosa que está inmediatamente al lado, ¿no es cierto? Por lo tanto, tampoco tuvieron mucho que recorrer estos pastores para ir a ver a Jesús. Y eso en épocas en que fuimos nosotros, que es primavera, es seco, como quien va en la carretera al norte. Sin embargo, cuando uno ve fotografías del invierno, es un campo verde precioso, precioso. Y están las guaridas de los pastores porque las ovejas tienen que comer. Es decir, la mejor época para que las ovejas coman es el invierno. Y muchas veces están pastando bajo la lluvia. Además, salvo que sean como mi señora la Adri, ¿no es cierto?, que es extremadamente friolenta, estamos en el Medio Oriente, o sea, lo máximo es ya 2 grados bajo cero. O sea, no es Finlandia ni que la nieve son 3, 4 metros. No. Por lo tanto, el argumento de que no podía ser, no sé si ustedes lo han escuchado, en esa época porque los pastores no podían estar a la intemperie, tampoco es exacto. Tampoco es exacto. Entonces, lo primero es que el día, obviamente, no es cierto, no está especificado en la Biblia. Lo más probable, y mi pensamiento personal, es que efectivamente fue entre septiembre y octubre por lo de la fiesta de Sukkot, que no voy a explicar, ¿no es cierto? Y que tiene una cercanía mucho más directa con lo que es la tradición judía, que es necesario entender para. Sin embargo, ya vamos a llegar por qué se concluyó en diciembre y por qué finalmente el día no es lo importante. Lo tercero, y quizás de mayor peso, es el hecho de que esto del 25 de diciembre se corresponde con fiestas paganas de la antigüedad. En el caso de la gente que vive en ese lado del mundo, se celebraba el solsticio de invierno, el 25 de diciembre, que era, ¿no es cierto?, una fecha en la cual se abría una vez más o se le daba un símbolo de vida, porque obviamente el invierno ya estaba decreciendo, el solsticio de invierno. Los romanos de siglos antes tenían, ¿no es cierto?, sus famosos Saturnales, que eran del 17 al 25 de diciembre.
Más atrás tenemos, ¿no es cierto?, la historia de estos Saturnales con el hecho de que Semiramis se casó con Nimrod, que era su hijo, tuvieron un hijo que se llamó Tamuz, y Tamuz fue y nació el 25 de diciembre. Y por supuesto también la famosa fiesta romana, que es un poco posterior, del sol invicto, asociado a lo que era el solsticio de verano. Entonces tenemos varios argumentos al respecto en relación a la fecha. Estoy hablando en relación a la fecha. Estamos viendo que la Biblia habla de la encarnación de Jesús y es una doctrina que todo cristiano debe predicar, debe enseñar, debe celebrar desde el punto de vista de que la vida nuestra está en función de que Jesús dejó el cielo. El día 24 vamos a ver las consecuencias de la encarnación, que son maravillosas, pero nosotros hoy día, ¿no es cierto?, estamos frente a una situación que tiene que ver con si celebramos o no Navidad. Y estamos viendo que hay argumentos, y estoy viendo, ¿no es cierto?, primero el hecho bíblico de que está descrito la encarnación, es una doctrina bíblica, ¿no es cierto? Y nosotros no solamente debemos enseñarla en esta época, pero debemos aprovechar esta época con mayor razón. Tenemos entonces todas estas fiestas relacionadas con el paganismo. Sin embargo, cuando vamos a ver nosotros la realidad del paganismo y la posición bíblica frente a los conceptos paganos, que son muchos. Yo quiero decirles, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes celebraron su cumpleaños y apagaron velitas? Bueno, eso es una tradición pagana. Eran tortas que se le ponían a los pies de la diosa Artemisa con cirios que representaban la bendición de la diosa a la persona que estaba de cumpleaños. Así que vas a tener que eliminar entonces la torta. ¿Lo haces con ese sentido tú? Tú le decís, esto es de Artemisa, dándotelas de intelectual también. ¿Arte qué? Misa, chanfle. La gente no tiene idea, menos en esta época. Menos en esta época. La corbata. Una de las personas que escribió, que pertenece a una congregación que pone mucho énfasis en cómo nos vestimos, ¿no es cierto?, usa corbata. Yo le escribí y le dije, hermano, si te vas a poner así, la corbata es de origen pagano. La corbata representa el falo que se colocaban todos los que entraban a las fiestas paganas de la diosa en Éfeso, Diana de los Efesios, ¿no es cierto? Entraban con eso, ¿no es cierto? Porque ellos justamente lo que pedían es que su virilidad se aumentara y se colocaban una cosa con un nudo que es el origen de la corbata. ¿Te la pones tú por eso? No sé, pero obviamente la mayoría no. Los días de la semana. Entonces celebramos cosas que pertenecen también al ámbito pagano. Ahora, ¿cuál era la actitud bíblica frente a esto? Porque esto no es un problema solamente de la actualidad y no debemos ser legalistas. El legalista es selectivo, esto sí, esto no. O todo o discernimiento, porque tampoco es todo o nada. Pero para eso tenemos el discernimiento. En 1 Corintios, capítulo 8, una situación que realmente nosotros no nos toca vivir, por lo menos tan expresamente como 1 Corintios capítulo 8. Versículo 1. Pablo pasa a contestar una de las situaciones más complejas que estaba viviendo la iglesia en general, pero en Corinto en especial, que era una ciudad absolutamente entregada a la idolatría, absolutamente entregada a la idolatría. Y estaba el gran problema de que muchos ex idólatras, ex paganos, ex pecadores como todos nosotros, ¿no es cierto?, y que son salvados por gracia, ellos entonces comenzaron en la realidad práctica a hacerse preguntas. Sabes que voy al mercado y resulta que tengo este lomo vetado que no fue sacrificado a los ídolos, o por lo menos eso decían, ¿no es cierto? Porque eso decían, y tenemos este otro lomito vetado que son iguales a la vista, pero este fue sacrificado a los ídolos y vale 3 veces menos. ¿Podemos comer de ese? Era la pregunta. ¿Que fue sacrificado a los ídolos? ¿O
tendré que comprar y gastar 3 veces más para comprar este que no fue sacrificado a los ídolos. Pablo pasa a resolver eso. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Tenemos conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Y lo va a explicar. Los ídolos no son nada, no tienen ninguna influencia, así que da lo mismo. Aprovecha la oferta y cómprate el lomo vetado que dicen que lo sacrificaron a los ídolos. Eso es lo que está diciendo Pablo. Sin embargo, él dice, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento puede llegar a envanecer, porque entonces nosotros nos podemos sentir orgullosos, ¿no es cierto?, de ese conocimiento y de esa libertad que Dios nos ha dado y esclavizar a otros. ¿Ya? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Esto lo usan fuera de contexto algunas congregaciones para decir que no hay que estudiar la Biblia, por favor. O sea, no tiene nada que ver, te das cuenta, es una situación totalmente distinta, fuera de contexto y fuera de toda norma. Y si alguna se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Ya? Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos, y aquí viene lo que sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no todos, aquí está. ¿Tenemos claridad de eso? Claro. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esa libertad vuestra no venga a ser tropezadero para el débil. ¿Se entiende el concepto? Hay una situación que tiene que ver con la actitud frente a esta situación pagana. Si no, tendríamos que terminar como los Amish. Y muchos de los Amish yo creo que ni siquiera son cristianos, porque el Señor dijo, ¿no es cierto?, estén en el mundo, pero no sean como el mundo. Pero no es aíslense del mundo. Está hablando de situaciones que se llegan a carnalizar y a transformar en carga para las personas, y como dice el Señor, cargas que muchos de nosotros ni siquiera somos capaces de llevar. Entonces la actitud de Pablo era bien clara. Él dijo, yo no voy a comer, ¿no es cierto?, si es que estoy con un hermano que tuvo ese problema, que viene de la idolatría, que para él todo eso le recuerda su pasado, ¿no es cierto?, y en definitiva ya hay algo en sí que no soporta más eso, que debiera, entre paréntesis, pasar con todos nosotros. Y tenemos el ejemplo del alcohol, y tenemos el ejemplo de muchas cosas, de hermanos que han salido de una situación de alcoholismo, Dios los ha sanado, y obviamente, ¿no es cierto?, si nosotros lo invitamos a comer, no lo probemos, ¿no es cierto?, ni hagamos nada que en definitiva pudiera, ni siquiera sabemos, pero pudiera ser causa de incomodidad por amor a Él. Entonces, la actitud frente a las situaciones paganas, y que esta fiesta de la natividad, de la encarnación de Jesús, haya correspondido a un día pagano, y ya vamos a ver cómo se llegó a ese día, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que entender que hay muchas cosas que hacemos habitualmente que tienen ese origen, ¿no es cierto?, y no por eso nosotros en definitiva las hemos dejado. No estoy diciendo con esto, y lo que estaba diciendo al principio, si te usas una corbata no eres más ni menos, porque tú no eres esa persona, tú no estás haciendo esa adoración. ¿Cuántas personas decían que la televisión era la caja del demonio? ¿No es cierto? La caja del demonio. Y después terminaban con programas con programas en la televisión. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque sí, todos nosotros le podemos, ¿no es cierto?, este micrófono, si lo estamos usando para predicar, también lo podemos usar para blasfemar. Y todas las cosas, en definitiva, necesitamos tener ese concepto de discernimiento y de no perseguir a las personas por el hecho, ¿no es cierto?, de que están haciendo algo, salvo que sea escrituralmente, abiertamente equivocado. Pero hay cosas en las cuales no tenemos certeza. No hay certeza si fue realmente septiembre, octubre. No hay fecha. Les vuelvo a insistir, hay argumentos al respecto. Hay fiestas paganas que se llegaron a concretar este 25 de diciembre. Y nosotros tenemos que la historia
del cristianismo, que tampoco podemos ignorar, ubica las primeras celebraciones de Navidad el año 200 después de Cristo, es decir, al poco tiempo después, si tenemos que el apóstol Juan falleció el año 100 después de Cristo y que sus discípulos, Policarpo entre ellos, siguieron durante bastantes años más, esta costumbre comenzó al igual que la cena del Señor, porque una cosa es la cena del Señor y otra cosa es la celebración de la Pascua. El Señor no nos mandó a recordarlo con la Semana Santa. Está hablando de la Pascua, ¿no es cierto? Que era una fiesta judía en la cual el Señor nos entregó el nuevo pacto y dijo, cada vez que estén juntos, ¿no es cierto? Recuerden a través de un poco de vino y un trozo de pan, ¿no es cierto? Que mi cuerpo es entregado y mi sangre es derramada. Cada vez que estén juntos. Hay iglesias que lo hacen una vez al año, hay iglesias que lo hacen una vez al mes. Nosotros lo hacemos todos los domingos. ¿Alguien podría decir, eso está mal, eso está mal, eso está mal? A lo mejor si nos fuéramos directamente a la Escritura, entonces tendríamos que decir, cada vez que estamos juntos. Y si cada vez que estamos juntos como familia es el día domingo, entonces tomemos Santa Cena. Tomemos Santa Cena. ¿Por qué llegaron algunas iglesias a tomar Santa Cena una vez al año? Bueno, hay razones para eso. ¿Son razones bíblicas? Probablemente no. Pueden ser razones sociales. Desde el punto de vista de que no quieren que vengan incrédulos, que es un día especial solo para cristianos y muchas cosas que pueden ser válidas. Pero entonces nosotros vemos que el capítulo 10 de 1 de Corintios dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿ya? Mire que no caiga. Siempre tener, a lo mejor puede que no caigamos desde el punto de vista doctrinal, pero podemos caer desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de dañar a otros por causa de lo que nosotros conocemos, ¿ya? Y por supuesto que tenemos que enseñarlo. Pero lo que uno ve, ¿no es cierto?, es que efectivamente ya el año 200 después de Cristo se comenzó a celebrar la Navidad. Y es en ese momento cuando se escoge el día 25 de diciembre y se comenzó a celebrar secretamente, porque en ese momento la iglesia era perseguida. Y lo más probable es que ellos tuvieran una fecha, probablemente respecto al nacimiento de Jesús, mucho más clara que la que podemos tener nosotros. Pero ¿por qué comenzaron a hacerlo secretamente? Porque en su corazón y las tradiciones, no todas las tradiciones son malas. Recuerda que el Señor Jesucristo encaró a los judíos y le dijo, ¿qué cosa? Por vuestras tradiciones invalidáis la palabra de Dios. Es como cuando el Señor dice, no usarás mi nombre en vano, pero nunca dijo, no uses mi nombre. Dijo, no lo uses en vano. No invalidéis, ¿no es cierto?, por vuestras tradiciones la palabra de Dios. ¿Por qué nos juntamos todos los domingos a las 11:30? Ya es una tradición. Se hace en el tiempo. La palabra tradición significa que tú es algo que tú haces rutinariamente. ¿Por qué cantamos 3 alabanzas al principio, después tenemos un mensaje? Donde sale la Biblia que tiene que ser así. No hay un esquema. No hay un esquema al respecto. Por lo tanto, Dios nos da libertad y discernimiento en eso. Pero debemos celebrar el servicio. Entonces, a partir del año 200 comenzó esto. De manera secreta, justamente, recuerden ustedes que la iglesia primitiva creció en un ambiente absolutamente pagano y todas estas fiestas eran fiestas que terminaban, ¿no es cierto?, normalmente ellas en borracheras, orgías y mucha cosa. Y entonces los cristianos secretamente comenzaron a celebrar la encarnación de Jesucristo, la natividad del Señor Jesús, clandestinamente, ¿no es cierto? Y tomaron el 25 de diciembre para, de alguna manera, sofocar todo ese ambiente pagano que se gestaba. Y recién el año 325, en el concilio de Nicea, que fue un concilio cristiano,
Los católicos romanos patuamente agarran desde Pedro, ¿no es cierto?, y ponen San Policarpo como papa. Papa, eso es una mentira. El romanismo como tal no aparece hasta el año 600, cuando aparecen los primeros papas recién. Este fue un concilio cristiano post-persecución. El concilio cristiano pre-persecución fue el de Jerusalén. Cuando termina la persecución, está este concilio de Nicea, que es aproximadamente 12 o 13 años después de que se terminó la persecución imperial a los cristianos, y entonces los hermanos comenzaron a llegar a acuerdos, entre esos la fecha, por ejemplo, de la Cena del Señor y la Navidad o la Natividad de Jesucristo. Y se continuó con esa fecha justamente para la misma intención, sofocar las fiestas paganas, y creo que en alguna medida lo lograron, porque en ninguna parte hoy día alguien le prende velas a Tamuz. Apareció otro personaje siglos después, pero originalmente el propósito se logró. Lo que pasa es que la Navidad que vivimos nosotros es una porquería. Es una porquería, si esa es la verdad de las cosas. Y entonces el llamado a nosotros como cristianos no es a restarnos de esto, sino que es a rescatar lo que el diablo torció. A rescatar lo que el diablo torció. Y no estoy hablando aquí de que rescatemos el espíritu de unidad, de armonía, porque en el mejor de los casos el mundo dice, mira, esta es una época para estar juntos como familia, para tener una cena bonita, para hacernos un regalo, y vamos a ver cada una de esas cosas, pero el cristiano no debe tener como centro esas cosas, ni menos ser parte de la fiebre comercial. Es espantoso. Oye, yo creo que sería casi como ir al infierno que me metieran al barrio May y todo. Oh. Si yo voy al supermercado y me da claustrofobia, yo le paso la plata a la Adri y me voy. Digo, porque ya empiezo a ahogarme. Un problema mío, no sé, a usted le gusta ir y mirar. Pero uno normalmente va, yo quiero eso. Ya estoy, ya, chao. ¿Ya? Entonces, pero eso no es la Navidad. Y si nosotros más encima nos ponemos con mensajes de Tamuz, de Semirami, cosas aquí, ¿qué hacemos? ¿Qué la gente no está ni ahí? En cambio, si le habla de Jesús, a lo menos algo podemos hacer. Yo le quiero decir que en el servicio navideño que hemos hecho tradicionalmente en la iglesia, hay muchos buenos hermanos y hermanas que se han convertido ahí. Yo creo en el evangelismo. Ustedes saben que yo creo en la elección de Dios y en la soberanía de Dios. Y creo en el evangelismo 100%. Y como dice 2 Timoteo 4, predicar a tiempo, afuera de tiempo, en todo tiempo. En todo tiempo. Entonces, para seguir continuando, ¿ellos qué pasaje tomaron los hermanos de la iglesia primitiva? Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Está en las Biblias de estudio en rojito porque se refiere a Jesús. Más a vosotros, Malaquías 4:2. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ellos dijeron, estos celebran el sol invicto, nosotros celebraremos el sol de justicia, que es Jesús. Más a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ellos tomaron ese pasaje y nombraban también el nacimiento del sol de justicia, la natividad de Jesús, la doctrina de la encarnación. Un 25 de diciembre, sí, el propósito fue ese. El propósito fue ese. ¿No debiera ser ese también nuestro propósito? ¿Qué nos dice en relación a las fechas? Colosenses 2:16.
Colosenses 2, 16. En la Reina Valera, año 60, dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Esto no es nuevo, esto es antiguo, porque va a ser difícil hacer calzar muchas cosas con algo que no tenga un grado, ¿no es cierto?, de torsión, un grado de torsión. Me gusta mucho lo que dice la Biblia de las Américas, como lo dice, si es que lo encuentro. Pero usa una terminología un poco más cercana. Sin embargo, lo que dice es que nadie nos juzgue por eso. Es decir, si Dios hubiese querido la fecha exacta, Él la habría dejado. ¿Tenemos argumentos para decir que fue en una época y no en otra? Sí. Pero hay algo establecido, que los hermanos de la iglesia primitiva, de alguna manera, también lo instituyeron con una finalidad netamente espiritual. Cuando alguien te diga, bueno, pero entonces es una fiesta inventada por los hombres. Hay muchas fiestas que los hombres hemos inventado y no por eso son todas malas. Por ejemplo, el mismo mundo evangélico que critica férreamente el 25 de diciembre, tiene el Día de la Biblia. ¿Nos manda la Biblia a tener el Señor en su palabra a tener un día para la Biblia? No. ¿Es malo tener un día en que se celebre a la Biblia? No. Hay iglesias donde tienen el Día del Pastor. Y ahí le traen al pastor también su pastel, todo así, idólatra, con sus velas y todo. No, aquí no celebramos el Día del Pastor. Sería bueno que lo instituyeran. O sea, hacia la pasada. No, no está. ¿Es malo celebrarlo? No. ¿Dónde dice que hay que celebrar los aniversarios de las iglesias? Tampoco. ¿Es malo hacerlo? No. ¿Qué hacemos nosotros? Invitamos a nuestros familiares, les predicamos el evangelio. Entonces, si tú haces una Navidad cristocéntrica, lo único de verdad que nosotros tenemos que hacer es vivir una Navidad cristocéntrica. Esta no es una fiesta del mundo. ¿Sabes por qué? El mundo se ha apoderado de esto y el mundo ha hecho lo que ha querido. Y los cristianos debemos levantar el nombre de Jesús de verdad. ¿Cómo? Viviendo una Navidad cristocéntrica. Si tú invitas a tus familiares a compartir una cena de Navidad, que no está mal, al contrario, hacerle un presente a la persona que amas o a alguien especial, una tarjeta, algo, no está mal. Lo que está mal es el consumismo, la enfermedad, es todo esto que genera el viejo pascuero, que es una mentira, Santa Claus, todo eso. Eso sí, eso no tiene nada de cristocéntrico. Los adornos navideños no tienen cosas cristocéntricas. Ahora tampoco yo he visto un cristiano verdadero postrándose delante de un árbol. Eso no va a pasar. Pero si vamos a hacer la Navidad cristocéntrica, seleccionemos las cosas. O sea, tú tenés viejos pascueros, y créanme que es una cosa, hay algunas decoraciones que son preciosas, pero pueden llamar e incitar a, y no, eso no tiene que ver con la Navidad. Transfórmelo así como lo hicimos nosotros hace años. Transformen al viejo pascuero en granjero. Sáquenle la cuestión roja y póngale un mameluco, ¿no es cierto? Una cuestión a cuadro y lo puede dejar de adorno todo el año. Ahí al lado de un arbolito que tenga. Pero ni siquiera nos corresponde a nosotros ese sistema. Imagínate, los viejos pascueros sofocados en Santiago, 30 y tantos grados. Qué estupidez más grande, pero ¿quién puede tener un dedo de frente, por el amor de Dios? ¿De dónde viene eso? Ahora, si los cristianos hacemos eso, obviamente estamos colaborando al sentido no bíblico de la Navidad. Al sentido no bíblico de la Navidad. La Navidad debe ser, y no es una fiesta del mundo, porque el mundo odia a Jesús. Si el mundo odia a Jesús, malamente podría amar su nacimiento. El punto es que el mundo se ha apoderado de eso y nosotros lo hemos dejado. Es como en la Semana Santa. Tanta crítica si era Tishri, Aviv y toda cosa aquí y allá y la cacha y la espada, y los otros corren detrás de los huevos.
Y ahí está, pues, y eso es Semana Santa. ¿Y qué hacemos los cristianos? Esto es la Semana Santa, que el huevo viene de esto, de acá. Hagamos cosas como iglesia, hagamos servicios especiales, prediquemos el evangelio, llamemos al arrepentimiento, aprovechemos lo que el mundo nos ha robado para recuperar el verdadero sentido de la Navidad, que es la encarnación de Jesucristo. La encarnación de Jesucristo. Pero uno tiene que tomar decisiones en su vida respecto a esto. La Biblia no dice que celebremos la Navidad, como tampoco dice que celebremos la Pascua. Lo que dice la Biblia es que recordemos la muerte y resurrección de Jesús cada vez que estamos juntos. Cada vez que estamos juntos. Y eso no corresponde a la Pascua. La Pascua era una fiesta judía. Tiene un sentido para nosotros, por supuesto, y es la Pascua nueva, que estamos viviendo el nuevo pacto de pasar de esclavos al pecado a ser libres del pecado. Si yo pregunto, ¿de dónde es nuestra ciudadanía? ¿De dónde? ¿Y por qué celebramos el 18 de septiembre? Y algunos van hasta la ramada y se visten de guaso y cuestiones. ¿Es malo celebrar el 18 de septiembre? No. No. Es malo transformarlo. El mundo en la Navidad se va a emborrachar. Ahora, si van a tu casa, ¿no es cierto? Y tú estás ahí, y todo, y la miércoles de Navidad, y esto, y copete, y trago, y comida. El mundo va a estar feliz con esa Navidad. Va a estar feliz con esa Navidad. Y a las 3 de la mañana están todos con el gorro rojo, así ya tirado ahí. La pasamos, pero oye, la Navidad fue espectacular. Pero un mundano debiera aburrirse en tu casa, po. ¿A quién le va a gustar que se sienten y compartamos un pasaje bíblico? Compartamos el evangelio. Les hablemos de Jesús. Si tienes niños chicos, por favor, cuéntales la historia, todo eso. Por último, represéntaselas en un pesebre, porque yo creo que ningún cristiano verdadero le va a hacer así a los muñecos, a los monos. Entonces, eso como... Nosotros sacamos de aquí el pesebre porque mucha gente venía de la idolatría de María, por amor a ellos. Pero nadie, ningún cristiano verdadero se va a postrar ante un pesebre. Enséñales la historia a los niños, cuéntales el evangelio. Y entre nosotros los adultos, lo mismo. ¿Por qué no compartir un pasaje bíblico, una bendición bíblica que tú la pienses y se la compartas a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos en Navidad? No digo que hagas un estudio bíblico en Navidad. Digo, sé cristocéntrico. Sé cristocéntrico. Si hay invitados a tu alrededor, se sorprendan, se choqueen, no sé, pero no como el mundo. No como el mundo. Pero si tenía al Leo Rey ahí en la Navidad, como fui yo ayer a la fiesta de Navidad de los niños Down y tuve que ir a hablar con unos que estaban más allá en el parque Colique. Oye, le dije yo, ponte a villancico por lo menos, porque esta cuestión parece... ¿No tenéis noche de paz por ahí? Eso. ¿No tiene noche de paz por ahí? ¿No tiene alguna cosita así? Porque esta cuestión, o sea, ¿qué? ¿Cómo te...? Entonces, eso, hermano, eso y entender, ¿no es cierto?, que hay muchas cosas que en los mismos judíos, por ejemplo, los judíos tienen dos fiestas que no están ordenadas por Dios. Una que aparece en la Biblia, que es el Purim, que está en el libro de Esther, y que corresponde, ¿no es cierto?, a la salvación milagrosa que hizo Dios por medio de Esther, del pueblo judío que iba a ser exterminado por causa de Amán, los que han leído Esther, ¿no es cierto? Y después de eso, del milagro de salvar a toda una nación de la destrucción, Esther, que era la reina persa, ¿no es cierto?, casada con el rey persa, pero judía, y su tío Mardoqueo, ellos determinaron 2 días de celebración, 2 días de banquete, que es Purim, que se celebra hasta el día de hoy. Jesús, siendo judío, tuvo que celebrar Purim. Celebró Purim.
Y la otra es Hanukkah, que es más encima una fiesta que se celebra en un periodo en que la Biblia ni siquiera registra que Dios habló, que es el triunfo de los macabeos, ¿no es cierto?, sobre la opresión de los griegos, y dice que la menorá ardió maravillosamente o milagrosamente durante 8 días en circunstancias que tenía aceite solamente para un día. Y ahí entonces aparece la menorá de 9 brazos cuando la original es de 7 brazos. Y los judíos la celebran y Dios no condenó eso. Porque los hombres tenemos situaciones que celebramos, pero todo lo podemos hacer cristocéntrico, hasta tu cumpleaños, con pastel pagano y todo. Puedes hacerlo. Toma un minuto y, hermana, mira, amigos, hermanos, muchas gracias por acompañarme, quiero compartir con ustedes una palabra. ¿Cuántos van a quedar? El mundo va a odiar eso, el mundo es, esta cuestión se puso rara, sean ahí. O de ahí del mundo va a quedar alguien que es oveja de Dios y va a escuchar su voz. Entonces, como conclusión y para terminar, hay argumentos que efectivamente condenan el día 25 de diciembre, sí los hay. Algunos históricos reales sí lo son. Otros mitos también. Pero el punto es que hoy día nosotros estamos frente a una realidad en la cual podemos restarnos o definitivamente marcar una diferencia. Y yo he optado por marcar una diferencia en el Señor. Y es por eso que este año vamos a tener nuestro servicio navideño, como lo hemos acostumbrado a hacer ya durante años, donde hacemos un llamado al arrepentimiento, y por eso es que la gracia del servicio navideño no es solamente que lo escuchemos nosotros, sino que principalmente tiene el propósito de invitar a tus familiares, muchas veces que van a cenar ese mismo día contigo, a un servicio navideño, a que escuchen la palabra de Dios, y los que son ovejas de Dios, Dios los agregará al rebaño. Pero prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Probablemente ese familiar no vendrá en otra fecha a la iglesia, y esa puede ser la fecha que Dios use para que venga. Entonces, el concepto de hacerlo cristocéntrico, hermanos, significa que en definitiva nosotros luchamos por eliminar todo aquello que le quite protagonismo a Jesús. Yo no me he dirigido ni a las cosas de los adornos, porque creo y confío, salvo el viejo pascuero, de verdad. Y se los digo con toda, directamente, ahí no, porque ahí ya tenemos un personaje vívido que es como los conejos de Pascua. Ahora, un cristiano verdadero, obviamente no se va a ir al cielo por un viejo pascuero o no tener un viejo pascuero, no, pero va a tener cuidado de esas cosas, porque muchas veces pueden ir a tu casa y te han visto en la iglesia y la gente asocia cosas. Asocia eso, o sea, ustedes también creen en el viejito pascuero. Ustedes creen, entonces le vamos quitando nosotros el peso a Jesús, el peso a Jesús. Yo de verdad pensé mucho este mensaje porque no quiero que se preste nunca para confusiones. Quiero siempre ser lo más ecuánime posible en relación a la palabra. Y el que lo haya hecho, lo he hecho con la convicción de que estoy construyendo y no destruyendo la fe de mis hermanos. Al contrario. Tampoco estoy abriendo una puerta para el libertinaje. Al contrario. Tampoco estoy con esto pensando que voy a salvar al mundo porque hacemos una... No. En la soberanía de Dios, Dios dispondrá. Pero sí, lo que no está bien es que los cristianos solamente nos dediquemos a usar el conocimiento como una forma de anular algo que perfectamente podemos aprovechar para su gloria. Así es como podemos decir nosotros, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? El anticristo va a usar la internet y va a usar toda la tecnología para someter a la gente en el periodo de la tribulación, porque él no es omnipresente ni omnisciente. Tú te has preguntado por qué el avance monstruoso de la tecnología es porque se está preparando el mundo para tener un hombre que los va a controlar, no con la omnipotencia ni la omnipresencia del Espíritu Santo, pero sí con la herramienta de la tecnología.
Entonces podríamos decir nosotros el Internet, yo estoy seguro que el anticristo lo va a usar. Sin embargo, el uso que hoy le estamos dando es un uso que bendice incluso a personas de otros lugares, de otros países. Por lo tanto, ese es el llamado al discernimiento. No es un llamado a decir celebra, no celebra, es un llamado, yo estoy hablando como cuerpo de iglesia, como cuerpo de iglesia. Nosotros como iglesia hemos decidido, ¿no es cierto?, hacer ese servicio navideño, volver a hacerlo, y si he enseñado esto el día de hoy, he compartido esto el día de hoy, es para que tú te sientas tranquilo de que no estamos haciendo algo pagano, ni estamos siendo de una parte de una festividad pagana, al contrario. Así que nos ponemos de pie para orar.